Buenos días tengan todos mis amigos y suscriptores. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los cortes. Y para ello vamos a usar como ejemplo este teléfono que me traen acá. Esto es un LG K4 del 2017. Lo vamos a utilizar para explicar todo lo que hay que saber cuando le llega un teléfono a nuestro local que tiene un consumo inusual. Entonces, vamos con la intro y vamos a ver qué sucede con este aparato. En cierta ocasión, una amistad me trae un teléfono, una amistad que se dedica a la reparación de dispositivos, pero trabaja más con software. Él me trae un Samsung. Cuando yo se lo devuelvo, le digo que la falla era que tenía corte. Entonces él se asombra y me comenta de que no puede ser, porque él lo había medido, que le había medido los dos bornes de la batería, es decir, positivo y negativo, y no había continuidad entre ellos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a explicar o vamos a tratar de hacernos entender todo lo que tiene que ver con los cortes. Bien, entonces vamos a cambiar de escena, vamos a pasar acá a la pizarra y vamos a hablar un poquito. Entonces miren, veamos algo. Vamos a suponer que esto que está acá es donde se conecta la batería en la board del teléfono. Tenemos un positivo, un negativo, y tenemos también, en algunas ocasiones tenemos uno o dos contactos más, es decir, donde vamos uno casi siempre es el ID de la batería y el otro es para el uso del termistor. Bien, entonces no nos interesa, por ahora no nos interesa esta parte de acá. Esto está acá, para lo que vamos a ver no nos interesa por ahora. Vamos a concentrarnos en el contacto positivo de la placa o de la board, donde vamos a conectar la batería, y en el contacto negativo. Entonces, ¿qué tenemos acá conectado a la línea positiva? Por lo general tenemos capacitores, varios capacitores, tenemos tal vez algún diodo y algún que otro circuito. Bien, entonces tenemos acá este otro, que es la conexión a tierra. Hasta ahí todo está bien. Bien, ahora miren, ¿qué sucede si uno de estos capacitores, por ejemplo un capacitor de estos, se pone en corte? ¿Qué sucede? Que los electrones van a ser capaces de fluir a través de él hacia tierra. Entonces, cuando nosotros conectamos el multímetro en escala de continuidad acá y acá, nos va a decir de que esas dos líneas son las mismas, es decir, va a existir continuidad entre esas dos líneas, porque este capacitor que está acá, este que está aquí, va a estar uniendo lo que es el positivo con el negativo. Esto es bien básico hasta acá espero que todos lo logren entender. Bien, entonces vamos a ver algo más. Siempre o casi siempre, la mayoría de los casos, después de esta línea que vamos a llamar VBAT, disculpen ahí, se va a llamar VBAT, va a existir, ellos van a poner siempre otro circuito, y después vamos a tener una línea que se va a llamar VCC main, o VPH Power, dependiendo de la marca del teléfono. En iPhone es VCC main, en algunos Samsung es VPH Power, etc. No nos vamos a detener en eso, no nos vamos a detener en la nomenclatura. Nos vamos a detener de que casi siempre entre la línea VBAT y entre la línea VCC main va a haber un circuito. En el caso de iPhone hay un transistor,
no es importante. Lo que hay acá no es importante. Lo importante es que sepamos que en la mayoría de los casos hay un circuito entre esas dos líneas. Bien, ahora miren, vamos a ver algo más. En esta línea VCC main, por supuesto, siempre van a haber capacitores, y además de eso, esta línea va a alimentar una serie de circuitos. Vamos a suponer, vamos a hacer acá, va a alimentar al PMIC, por ejemplo, va a alimentar tal vez a un IC de audio, y otro circuito cualquiera. No vamos a detenernos a decir cuáles son los circuitos. Otro circuito cualquiera. Bien. Ajá. Este que está acá, vamos a decir que este es el audio. Vamos a decir que esto es no sé, GPS, y vamos a decir, por ejemplo, que esto es PMIC. Ya, perfecto. Ahora, vamos a suponer que este capacitor que tenemos acá, este que está acá, miren, se nos daña y nos aterriza toda esa línea que está acá, nos aterriza a tierra. Entonces vamos a tener un corte en la línea VCC main. Ahora, si nosotros volvemos a tomar el multímetro en escala de continuidad y hacemos una medición acá, ahora el multímetro no nos va a pitar, nos va a decir que la línea VBAT, esta línea que está acá, VBAT, no está en corte. Pero esto no significa de que el teléfono no tenga corte. Bien, ¿qué sucede? Que entre esta línea VBAT y esta línea VCC main va a haber otro circuito. Bien, que no va a comenzar a funcionar, es decir, que no va a permitir el paso de los electrones de esta línea a esta hasta tanto el teléfono no sea alimentado, y en muchas ocasiones hasta que no presionamos el botón de power. Bien, pues en la mayoría de los casos esta alimentación comienza, este paso de electrones comienza cuando nosotros encendemos el teléfono. Bien, entonces estamos claros. Perfecto. Ahora, el PMIC y demás circuitos. Este PMIC y demás circuitos, tienen varias salidas. Recuerden que el PMIC tiene varias salidas de tensión que son las que alimentan una serie de circuitos, la mayoría de los circuitos de la board del teléfono. Entonces, ¿qué sucede si una de estas líneas entra en corte y nos aterriza todos esos electrones a tierra? ¿Qué sucede? Que este PMIC se va a proteger y va a dejar de enviar sus voltajes, es decir, él va a dejar de trabajar. ¿Por qué? Porque cuando se produce un corte, va a haber se va a producir una corriente muy alta. Entonces ese PMIC no va a ser capaz de entregar esa corriente por esa línea, que esa línea va a tener siempre una corriente máxima, y ¿qué va a hacer? Va a decir, no puedo, me protejo y dejo de trabajar. Bien, entonces el teléfono, por supuesto, si uno de estos circuitos deja de trabajar, o en el caso del PMIC, no va a encender. Y volvemos a lo mismo. Si nosotros colocamos nuevamente el multímetro y medimos acá en escala de continuidad, por supuesto, el multímetro no nos va a marcar continuidad porque la línea VBAT no está en corte. Si cogemos el multímetro y medimos en la línea VCC main en escala de continuidad,
no nos va a marcar corte tampoco, porque la línea VCC-Main no está en corte. Entonces, cuando tenemos un corte en una línea que no conocemos, ¿qué podemos hacer? Miren, bien fácil. Todos los teléfonos que nosotros vamos a revisar, que vamos a diagnosticar porque no enciende, debemos conectarnos a la fuente y debemos adaptarnos a los consumos que tienen los teléfonos cuando van a encender. En la mayoría de los casos, cuando tenemos un corte, el consumo inicial nos va, en la mayoría de los casos, no es en todos los casos, fíjense, en la mayoría de los casos el consumo inicial nos va a decir que el teléfono tiene algún componente que está en corte o está en fuga, porque todos sabemos más o menos cómo es la secuencia de arranque de un teléfono, cuáles son los consumos que él presenta a la hora de encender antes de comenzar a cargar el software, que es cuando nosotros presionamos con el teléfono apagado el botón de power una vez alimentado. Entonces, conociendo todo esto que yo les acabo de explicar, vamos a ir entonces al diagnóstico del teléfono que tenemos en cuestión. No debemos limitarnos solamente a medir lo que es en la línea VIVAT. Bien, hay que ir un poquito más allá. Por ejemplo, si una de las salidas del PMIC entra en corte, por ejemplo, el PMIC, cuando él intenta hacer circular una corriente por esa línea, la línea va a estar en corte, todos esos electrones van a ser aterrizados a tierra. Entonces el PMIC se va a proteger y va a dejar de enviar ese voltaje. Pero ¿qué sucede? Que eso sucede en un instante de tiempo tan corto que muchas veces no podemos verlo con la fuente. La fuente no va a ser capaz de ver ese pico de consumo que va a tener ese corte, porque la respuesta del PMIC va a ser muy rápida y no nos va a registrar ese valor. Entonces es bueno, cada vez que vayamos a conectar un teléfono que no enciende a nuestra fuente, hacerlo a través de una herramienta que nos permita hacer una gráfica del consumo del teléfono. En este caso, una herramienta muy ideal es la PowerZ. Entonces vamos a pasar acá al microscopio y vamos a comenzar haciendo la medición de este teléfono para que podamos entender mejor de lo que estoy hablando. Vamos a pasar al microscopio, control F2, voy a conectarles el multímetro por ahí, mirenlo ahí arriba, vamos a ponerlo en escala de continuidad, ahí está en escala de continuidad. Miren acá la polaridad de la batería, positivo y negativo. Vamos a venir acá, mirenlo ahí, positivo y negativo. Positivo y negativo. Miren, si los tocamos ahí, miren el multímetro open line, y miren open line, es decir, esas líneas no se están comunicando. Ahora vamos a conectar, voy a poner la fuente por ahí arriba. Disculpen, déjenme arreglar eso ahí que está, no sé por qué, no sé qué pasó, que ahí está. Vamos a conectar entonces el teléfono a la fuente de alimentación. Vamos a conectar a la fuente de alimentación y vamos a presionar el botón de power y nos vamos a fijar en el consumo. Bien, ahí está conectado. Voy a presionar el botón de power. Mírenlo ahí. Miren el consumo. Miren, nada del otro mundo, un consumo bajito tal vez, pero el teléfono no enciende. Entonces, hasta ahora no tenemos nada. Para cualquier persona que vaya a revisar este teléfono, no tenemos corte. El teléfono no arranca, pero no hay corte. Entonces vamos a ir un paso más. Vamos a usar la PowerZ y vamos a analizar cómo se comporta el consumo de ese teléfono cuando nosotros presionamos el botón de power. Vamos a la PowerZ.
Vamos a ver acá. Y entonces voy a presionar el botón de encendido. Vamos a ver, miren ahí, miren ese pico, que alto para un teléfono que está comenzando a encender. Miren ahí, miren ese otro, mírenlo ahí. Ya, voy a dejar de presionar el botón de power. Voy a mover el cursor hasta ahí y voy a ver de cuántos son esos picos. De 700 miliamperes, 700, y este de acá es de 800 aproximadamente. Entonces, un teléfono que va a encender no puede tener picos de consumo de 800 miliamperes. Bien, porque ¿qué nos da idea de eso? Eso nos da idea de que una de las salidas de la fuente está en corte y la fuente se está protegiendo. Un pico de esa manera así no es normal. Los teléfonos no encienden de esta forma. Estos dispositivos encienden de otra manera. Tienen consumo de 5, de 50, 80 miliamperes, suben a 100, 200. Y cuando van a cargar el software, entonces sí puede ser que haya algunos picos altos en el momento que el teléfono está siguiendo la NAND para cargar el software o a la memoria. Bien, entonces, ¿qué sigue? ¿Cuál es la otra parte del diagnóstico? Vamos a quitar la board y vamos a buscar corte en todas las salidas del PMIC. Bien, voy a desarmar acá y vamos a ver. El PMIC, mírenlo ahí. Sí, claro. Miren ahí el PMIC. Ese flux que ve ahí es porque yo levanté ese blindaje, lo quité de ahí. Bien, entonces vamos a comenzar a buscar cortes ahí en la salida del PMI. Bien, colocamos una punta y vamos a comenzar. Bien, acá no hay. Recuerden que los capacitores tienen que dar por una sola cara. Bien, no hay. Miren, miren. Vamos a buscar por acá. Entonces vamos a ver acá en las bobinas. Estas bobinas no pueden estar aterrizadas a tierra. Miren, acá tenemos una bobina aterrizada a tierra. Esta no, esta tampoco y esta tampoco. Miren, esta bobina está aterrizada a tierra. ¿Qué es lo bueno de haber encontrado una bobina? Lo bueno de esto es que si la quitamos podemos ver de qué lado está el corte. Si el corte está de este lado, significa que es el PMI. Si está de este lado, hay que seguir buscando a ver qué componente está en corte. Entonces vamos a quitar esa bobina. Vamos a retirarla de ahí.
Entonces, cuando quitamos la bobina vamos a ver si el corte está de este lado, que este lado sería el lado del PEMIC, o está de este otro lado acá. Entonces tendríamos que seguir buscando a ver dónde está. Entonces vamos a buscar de este lado. Miren, no está de este lado, miren, no está. Vamos a tocar de acá y miren, sí está. Esto nos indica que el PEMIC, que las salidas del PEMIC están en corte, no las entradas del PEMIC, sino sus salidas están en corte. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quitar este integrado y vamos a ver si el corte se va. Entonces vamos a volver a medir, vamos a esperar que se enfríe un momento y vamos a volver a medir a ver si ese corte que estaba ya no está. Vamos a verificar. Miren, ya el corte no está, ya el corte se fue. Quiere decir que el PEMIC estaba en corte, pero no en corte su entrada. Fíjense que él, por la línea de BCC main, en ningún momento marcó cortocircuito. Él marcó cortocircuito en una de sus salidas. ¿Bien? Entonces vamos a limpiar ahí y vamos a poner otro circuito. Ha 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 ha.
después de haber cambiado lo que es el PMIC. Bueno, mis amigos, otra reparación más exitosa. Yo espero que hayan logrado entender. A modo de resumen, es importante que ustedes sepan lo que tienen que hacer cuando les llega un teléfono que no enciende. Hay que buscar consumo. La mayoría de los teléfonos que no encienden es porque alguno de los circuitos está bloqueando los voltajes, es decir, tiene fuga o tiene cortos, y es por eso que el teléfono deja de encender, porque cuando hay una fuga o hay un corto, los circuitos tienen protecciones, se protegen y dejan de enviar esos voltajes, y por supuesto al dejar de enviar esos voltajes el teléfono no va a prender. Entonces espero que les haya gustado, nos vemos en otro video.